Pues muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de Foro de Foros, una conversación con el general Fernando Alejandre y que es un auténtico privilegio poder moderar. Foro de Foros creo que sabéis muchos de vosotros ya lo que es, hay personas nuevas aquí, es una fundación que busca este tipo de encuentros, conversaciones intergeneracionales, transversales, de todos los puntos de vista y todas las actividades profesionales posibles, ¿no? El evento madre, por así decirlo, de Foro de Foros es el evento que se organiza en La Granja cada año. Este año es de entre el 9 y el 11 de junio y los que no lo conozcáis os animo a mirar en la web o preguntar a alguien que haya estado. Son aproximadamente 100 personas conviviendo durante 2 días con conferencias de este tipo, mesas redondas, debates, y luego con una relación personal después de convivir 2 días que es apabullante, ¿no? Así que yo os recomendaría que le echaseis un vistazo. A modo de disclaimer, Fernando, como trabajo en sociedad de tasación, pues tengo que hacer el disclaimer de que esto es una valoración de parte. Es decir, no es una valoración objetiva. No sé si de parte o de todo, ¿no? Porque soy nieto, soy hijo, soy sobrino, soy hermano, soy primo y cuñado de militares. Estudié un año la oposición de Zaragoza, la que no pude acceder porque me suspendieron el reconocimiento médico. Después de un año, 10 horas diarias de estudio. El compañero Ramón Angulo, que está por aquí, compañero de clase. Luego sí pude ser alférez d'IMEC para lo que estaba handicapado para ser oficial del ejército, no para oficial, y pude ser alférez d'IMEC, donde Noyo Manzanares coincidí con tu padre, Fernando Alejandre Blanco. Luego tuve la oportunidad, gracias a Fernando, de hacer el curso de Defensa Nacional y justo la práctica que hicimos, el viaje de fin de curso fue una visita a la base militar de Azadi, donde hoy está el presidente del gobierno, en Letonia, y donde aprendí cosas que, bueno, pues que hoy naturalmente vamos a poner encima de la mesa. Y luego tuve también el honor de ser nombrado embajador de la marca Ejército, pues un título honorífico, pero del que me siento muy orgulloso, que son personas que pues, por el puesto profesional que ocupamos, pues nos piden que nos acordemos del ejército de vez en cuando y de que la defensa existe. Y es un privilegio y un honor, pues nadie me dice que haga nada, pero antes comentaba que es un privilegio poder contribuir desde fuera, desde el mundo civil, a lo que quizás no pude hacer desde dentro, ¿no? Desde el mundo militar. En lo personal, para presentar a Fernando, también otro disclaimer. Se conoce mejor a una persona cuando conoces antes a sus padres. Y es mi caso con Fernando. Conocí a Fernando y a Ana Mari en Bilbao cuando Fernando Alejandro padre era gobernador recién nombrado general de brigada, accedió al puesto de gobernador militar de Vizcaya. Y mi padre en aquel entonces era coronel del Garellano, los dos en destinos que os puedo asegurar que nadie pedía voluntariamente y que ellos dos pidieron, porque estamos hablando del año 83-84 en el País Vasco. Luego coincidí también con Fernando Alejandre padre en Noyo Manzanares, porque estaba de general de la academia, director de la academia, ¿no? Y luego ya después conocí a Fernando ya como GEMAT a través de No Square y de la relación ya casi personal que tuvimos, ¿no? Así que vaya por delante ese disclaimer de que toda la admiración, Fernando, y el orgullo y el privilegio de estar aquí hoy contigo. El enfoque de la conversación. Margarita nos da 45 minutos, uno más, y vamos a aprovecharlos todos, aproximadamente hasta las 8 de la tarde, perdón, una hora. 45 minutos será una conversación distendida. Y luego 15 o 20 minutos también lo abriremos para que si algunas de las personas que asistís queréis participar, preguntar, lo hagáis. Lo haremos como decían en la academia, me contaba mi hermano Mariano, con el término BOLICA, ¿no? De voluntad de vencer, libertad de acción y capacidad de ejecución. Creo recordar. Y aquí, más que voluntad de vencer, pues voluntad de entretener y de compartir, ¿no? Que es lo que queremos hacer hoy aquí.
Dijiste, cuando estabas en el cargo, dijiste una frase: la seguridad de un país no comienza en sus fronteras, sino en espacios muy alejados, origen de ciertas amenazas e inestabilidad para los intereses nacionales. Y para los que me conocéis, sabéis que me gusta hacer catas de libros. En esta ocasión voy a hacer maridaje de libros, ¿no? Y os recomiendo leer no solo el libro de Fernando, del que venimos a hablar, Rey Servido y Patria Honrada, que acaba de publicar, sino en paralelo, si podéis, el libro de Emilio Lamo de Espinosa, Entre Águilas y Dragones. Por así decirlo, Emilio Lamo de Espinosa pone el tablero y Fernando pone las piezas y mueve los peones, ¿no? Es la teoría y la práctica, ¿no? Es impresionante la descripción que hace Emilio Lamo de Espinosa, para que os hagáis una idea del maridaje del que estoy hablando. La frase, o sea, son dos frases de libros independientes, y dice Emilio Lamo de Espinosa, dice: es urgente en todo el occidente, en Europa, en España, ajustar de nuevo la conciencia al ser. Es urgente aprender a pensar al mundo como totalidad, pues es cada vez más cierto que las principales decisiones políticas, económicas, de seguridad, tecnológicas, no se toman en la Moncloa o en la carrera de San Jerónimo, sino mucho más lejos. El futuro de España está fuera de España. Bueno, pues ese es uno de los puntos en los que coinciden, pero hay otros muchos y que luego, si podemos, hablaremos, ¿no? Yo me quedo con, más que el título, que lo explicas perfectamente en el libro, Fernando, el subtítulo: una visión de la defensa de España. Y en el momento en el que nos encontramos particularmente, uno la verdad que tiene ganas de apagar la televisión, las noticias y demás, de todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero creemos que la responsabilidad es precisamente lo que nos hace que en estos momentos nos cuestionemos si realmente este es un país preparado en defensa. Y el libro que has escrito es un legado. Te preguntaba la ministra, ¿y ahora qué partido político te vas a ir, ¿no? Una de las... No, la ministra no, pero bueno, alguien de su círculo. De su equipo, ¿no? Y yo creo que lo que has dejado aquí es prácticamente la tesis que cualquier partido político que se precie puede coger y puede construir una defensa como Dios manda, ¿no? Danos una primera pincelada, por favor, Fernando, de esta visión que tienes. ¿Cómo nos la describirías? Muy bien. Bueno, pues yo también voy a empezar por un disclaimer, no solo Juan. Y el disclaimer es que Juan sabe mucho más de lo que ha dicho de la defensa, conoce mucho más la marca Ejército de lo que dice, a pesar de que sea su embajador, y encima es el culpable del libro, porque al poco tiempo de cesar, y esto algunos de los que han estado destinados conmigo me lo han oído, yo siempre andaba haciendo bromas sobre que iba a escribir un libro con todas mis vivencias de los 46, 47 años de servicio. Y una noche nos fuimos a cenar y estábamos cenando y hablamos del libro, y la verdad es que lo que había sido una idea pues acabó plasmándose en ese libro, que me ha costado 1 año y pico de escribir, pero que me ha entretenido mucho, me ha divertido mucho y me está provocando una enorme satisfacción estos días, porque voy de televisión a radio y de radio al periódico de Cataluña mediando solamente minutos. Pero estamos aquí para hablar de otra cosa, y yo creo que estamos un poco aquí para hablar de lo que ha dicho Juan, del título y del subtítulo. El título no tiene mayor importancia, el título es una frase que siempre me ha gustado recordar y tener presente, pero el subtítulo sí. Y el subtítulo, con ello lo que pretendía es hacer de verdad, dejar de verdad un legado de lo que he aprendido, bueno o malo, de lo que he aprendido a lo largo de estos 47 años. Ha sido una vida muy larga y muchas veces las preocupaciones que yo tenía era si estábamos preparados. Eso que acaba de decir Juan, pues era una de las preocupaciones que tenía, sobre todo en la última etapa de mi vida militar. Y me preocupaba si estábamos preparados militarmente y si estábamos preparados culturalmente.
Y creo que de eso podemos hablar hoy perfectamente, porque desde el punto de vista militar tenemos serias carencias y desde el punto de vista cultural tenemos aún más serias carencias. Probablemente vosotros seáis la excepción a estas carencias que acabo de mencionar desde el punto de vista cultural, porque no es fácil encontrar personas que quieran oír hablar de defensa, que quieran opinar sobre la defensa, que quieran oír sobre la defensa. La verdad es que en estos días el presidente de Rusia, Vladimir Putin, nos lo ha puesto o me lo ha puesto en bandeja. O sea que, como le he explicado hace un momento a una periodista del periódico de Cataluña, yo firmé este libro, lo cerré el día 5 de septiembre del año pasado. O sea que yo no sabía que se iba a publicar en el momento en el que bueno, esto se disparara. Pero creo que podemos hablar de eso. Creo que podemos hablar de si estamos preparados culturalmente y de si estamos preparados militarmente para hacer frente al futuro, no solo a la guerra de Ucrania, que es lo que ahora a todo el mundo le llama la atención, sino mirar al futuro. Juan. Yo ya anticipo que la respuesta es que no estamos preparados. Y creo que hay que decirlo sin ambajes, sin prosa y sin vueltas. Para que ustedes se hagan una idea, el presupuesto de este país en defensa es 10.155,3 millones de euros. Somos 47,35 millones de españoles, pues salimos a 214 euros por habitante o a 17,8 euros por mes, que es menos de lo que gastan ustedes en una alarma de casa. Si alguien cree que con 10.000 millones, de los cuales creo que es el 65%, se va al capítulo 1, ¿no? A personal, ¿no? 50 y tantos. 50 y tantos más. La mitad del presupuesto se va a gastos de personal y pensiones y gastos del ejército. Y gracias a Dios el 20% se invierte en inversión, en tecnología y demás, pero ustedes entenderán que entren por el sur o entren por el norte no entrarán porque tenemos una buena... pero por el sur hay flancos realmente preocupantes, ¿no? Y sinceramente, a mí como empresario que pago impuestos, que creo trabajo y que pues me parece que es absolutamente una ironía del destino, ¿no? Nuestro presidente del gobierno también es verdad que en el año 2014, cuando era Pedro Sánchez, no era presidente de gobierno, declaró que el ministerio que se podía eliminar era el Ministerio de Defensa. Y está en una página del Mundo del año 2014, ¿no? ¿Cómo podemos, Fernando, ayudar o desde la sociedad civil? Porque esto desde dentro yo creo que no lo tenéis fácil. No, no es fácil, no es fácil. Y desde dentro no es fácil. Y eso es lo que he pretendido con el libro. O sea, lo que he pretendido con el libro es dar a conocer a las Fuerzas Armadas a la sociedad. No sé si lo conseguiremos, pero creo que si empezásemos a escribir más, empezásemos a hablar más, si empezásemos a comunicar más, a lo mejor lo hacíamos mejor en alguna ocasión, como Rubén sabe. Yo muchas veces me he planteado qué ocurriría si estando yo de guardia ocurre lo que no debe ocurrir y no estoy preparado. ¿A quién se lo he dicho? Y esa es una de las preocupaciones que yo creo, por ejemplo, que habrá tenido el jefe de Estado Mayor de la defensa ucraniana hace un mes y medio. Él sabría lo que se le caía encima. Bueno, pues eso es lo que a mí me molesta mucho. Ha hablado Juan de que son 17 euros por persona y mes. Bueno, pero incluso siendo esos 17 euros por persona y mes, si al final, después de haberlos estado invirtiendo durante toda una vida, cuando llegue la ocasión, no somos capaces de cumplir con nuestro cometido, con nuestra misión, no somos capaces de defender a la sociedad o a su bienestar o de darle la seguridad que requiere, pues habremos hecho un flaco negocio. Y eso es una pescadilla que se muerde la cola. Y entonces, claro, yo para estar más preparado militarmente necesito contar con mejor personal, con personal más preparado, con personal mejor adiestrado, con personal más formado y con personal más respetado y con personal mejor pagado
y con un montón de cosas. Y es curioso porque, como ha dicho Juan, el presupuesto de defensa es casi el 50% el que se va a gastos de personal. Gastos de personal que no son sueldos solo. O sea, que no solo son sueldos, pero también incluyen los sueldos. Son también muchos otros gastos que no tienen ninguna repercusión directa que van orientados al bienestar de los militares. 50% y el otro 50% para temas relacionados más bien con el material. Cuando hablamos de temas relacionados con el material, estamos viendo, lo acabamos de ver en los telediarios, cómo es necesario tener un gap tecnológico, una brecha tecnológica con el enemigo. Si no, pasaremos al hiperespacio en muy breve plazo de tiempo. Para mantener una distancia tecnológica con el enemigo es necesario invertir en modernización. Es necesario coger tecnología punta y llevarla a las Fuerzas Armadas. Si eso es así, como hay muy poco dinero, corremos el riesgo de dejar de estar preparados para el día a día. Eso es lo que algunos de vosotros recordaréis que dije en una de las presentaciones de los presupuestos en 2018, cuando hablaba de la falta de inversión, de la falta de dinero de presupuesto para el sostenimiento de las Fuerzas Armadas. No se puede tener al personal formado, no se puede captar al personal preciso, no se puede adiestrar a las unidades, ni se les puede dotar de los no ya de los medios punteros, sino de la munición que requieren, del combustible que van a consumir, etcétera, etcétera. Es decir, de todo eso que falta para el propio sostenimiento de la fuerza. Y eso es algo que nos va a afectar de forma evidente. Es decir, no estamos preparados militarmente con muchísimas carencias. Tenemos muchísimas carencias. Jugamos con una ventaja y es que estamos bajo un paraguas. Pero de este paraguas creo que hablaremos. Sí, de hecho iba a hablar del paraguas del que somos gorrones, ¿no? También lo define así el Amo de Espinosa, ¿no? en su libro, ¿no? O sea, que realmente no es nada que esté escondido, ¿no? Para que se hagan ustedes una idea, el presupuesto de este año de defensa del ejército de los Estados Unidos es de 700.000 millones de euros, frente a 10.000 el español. Rusia declara, para que tengan un orden de magnitud, 60.000 millones, que no se lo cree nadie, pero lo declaran, probablemente sea más. Pero claro, tener al primo de Zumosol con 700.000 millones. Y aquí hay cosas que no se saben tampoco en España que yo creo que hay que poner encima de la mesa, ¿no? El compromiso de Gales, que el acuerdo que se firmó en Gales, que en 2014, los países de la OTAN nos compromete a dedicar el famoso 2% del presupuesto del país para defensa, pero hay otros dos criterios en ese acuerdo. Uno se llama capabilities y otro commitment. Capabilities es la inversión en equipamiento de I+D y ahí estamos por encima, estamos en el 21,8 frente al 20% que nos piden. Y commitment, que es participación activa de operaciones, que personas que están aquí han estado en Irak, y las que nos están viendo han estado en Kosovo, en muchas regiones, que gracias al esfuerzo y al tesón y a la empatía que genera el ejército español cuando va fuera de España, pues hemos conseguido compensar, gracias a la actitud de los militares, desde mi punto de vista, esa falta de apoyo, ¿no? Cuéntanos, porque esto no... hay dos cosas de las misiones en el extranjero que aclaras claramente en el libro, pero que quiero que las digas aquí. Uno es el concepto de misión de paz y cómo es la vida de los militares que os vais al frente. ¿Cómo es? Bueno, como dice Juan en el libro, trato de analizar una
un pequeño truco más relacionado con la posverdad que otra cosa. Y es que a finales de los 80, principios de los 90, cuando por fin España decide que ha de romper el marco, porque las Fuerzas Armadas, hay que recordarlo, que de acuerdo con la Constitución están para defender para trabajar en el ámbito del artículo 8 de la Constitución. Y en el artículo 8 de la Constitución no tiene encaje desplegar en Letonia o desplegar en Irak. Ahí no viene, no entra. Entonces, hay un momento en que las Fuerzas Armadas y los gobiernos de la nación ven la necesidad de colaborar con los países con los cuales de alguna forma vamos a protegernos o vamos a mantener esa seguridad. Y entonces empezamos a hablar de despliegues en el exterior. Los despliegues en el exterior, curiosamente, como sabe alguno de aquí mucho mejor que yo, porque estábamos juntas en aquella ocasión, pues empiezan a llamarse con términos poco serios como operaciones de mantenimiento de la paz. Toma, claro, operaciones de mantenimiento de la paz es desde que se levanta el soldado hoy hasta que se acuesta esta noche. Está haciendo una operación de mantenimiento de la paz en territorio nacional, pero esa es la operación. Es que las Fuerzas Armadas están haciendo eso porque es su única responsabilidad, mantener la paz nacional. Y cuando vamos afuera, pues mantener la paz. Pero la realidad es que los militares no sabemos hacer eso. Los militares lo que sabemos es hacer la guerra, con lo cual mantenemos la paz. Esto lo dijo Vegecio hace 1700, 1800 años, pero sigue siendo, como acabamos de ver en la televisión, perfectamente válido. Es decir, que para quitarle el carácter bélico a las acciones que los militares empezamos a hacer en los años finales de los 80, primeros de los 90 del siglo pasado, pues empezamos a llamarles operaciones de ayuda humanitaria, operaciones de mantenimiento de la paz, cuando en realidad nosotros no sabíamos que íbamos a eso. Nosotros lo que íbamos era cumplir una misión. El que le tocaba ir a Bosnia, pues le tocaba ir a Bosnia y patrullaba y esperaba que no pasara nada malo y que no hubiera una mina o que pudiéramos reconstruir un puente o que pudiéramos llevarle agua a las personas, al grupo de personas que estaban sin agua. Pero no porque tuviéramos la necesidad de llevar el agua, sino porque formaba parte de nuestra misión. Y además de eso hacíamos checkpoints y además de eso abríamos campos de minas, además de eso hacíamos lo que tuviéramos que hacer. Y eso es un poco de lo que me quejo ahí, de lo que explico ahí, porque en el fondo lo que han buscado los gobiernos de España desde la llegada de la democracia hasta ahora es tratar de licuar ese concepto bélico de la vida que tiene el militar. Y entonces pues llamamos zona hortofrutícola a un determinado lugar en mitad de Irak, que tenía de hortofrutícola lo que el desierto de Almería, pero bueno, parecía que si le llamábamos zona hortofrutícola sonaba mejor. Y entonces pues hemos hecho cosas como esas. Yo cuento ahí una anécdota que me ocurrió en 1991, y es que en 1991, cuando la primera unidad como tal, porque habían salido militares, pero no había salido nunca una unidad. Cuando la primera unidad militar, que concretamente sale de la Brigada Paracaidista, en la que estábamos algunos de los que hay por aquí conmigo, nos vamos hacia Irak, hacia el norte de Irak, pues aquí se vendió como si fuera una operación de ayuda humanitaria. Entonces, todos los periódicos recogen paracaidistas dando mantas, paracaidistas dando de beber, paracaidistas vacunando o paracaidistas descargando cajas de comida de los helicópteros. Lo que nadie ha contado nunca es que los tenientes de paracaidistas no hacían eso. Los tenientes de paracaidistas tenían que ocupar una posición, fortificarla, colocar un checkpoint, identificar al tío que venía en el coche, quitarle las armas porque entraban con armas en una zona que estaba desmilitarizada. De hecho, muy poca gente sabe que hubo una discusión tremebunda en aquellos momentos por el simple hecho de si llevábamos o no armamento. Desplegar en Irak, en una zona de guerra, pretender que un batallón de infantería desplegara en Irak en una zona de guerra sin armamento es un poquito más que irresponsable.
Bueno, pues esto se llegó a hacer y se llegó a discutir sobre el calibre de las armas que podíamos llevar. Se llegó a la tontería de prohibir calibres superiores a 5,56, cuando los oficiales llevaban pistola de 9 milímetros, lo cual era un contradios mayor. Por lo cual, bueno, pues esas cosas nos han ocurrido. Esas cosas nos han ocurrido y pues eso, lo que digo. Me gustaría retomar un poquito lo que ha dicho Juan cuando hablaba del compromiso con la alianza. Nosotros ese compromiso con la alianza que adquirimos, que no lo adquirimos nosotros, lo adquirió el gobierno español, que eso es importante, o sea, no es un compromiso militar, es un compromiso nacional. El compromiso nacional dice que tenemos que invertir el 2% del PIB. Si el PIB disminuye, el 2% está más cerca. Esto es algo que suelo explicar porque se suele olvidar. Cuando se hunde el PIB, el porcentaje aumenta. El dinero contante no, pero el porcentaje aumenta. Decimos que invertimos el 20% de ese 2% en investigación y desarrollo, en I+D+I, y ahí lo hacemos, pero lo hacemos porque contamos en ese I+D+I prácticamente todo, incluido probablemente esta conferencia que estamos dando. Y luego hablamos de operaciones. Y en las operaciones contamos todo tipo de operaciones en las que despliega un militar español. Ya sean barcos en el Mar Negro o en el Ártico, ya sean, o sea, es absolutamente todo. Y esto, con frecuencia, la OTAN, que la organización normalmente no está compuesta por idiotas y saben ver los entresijos y se dan cuenta perfectamente que estamos descompensados completamente en favor de la Unión Europea y no de la Alianza. Porque las operaciones a las que nos hemos comprometido, en las que nos hemos comprometido a tomar parte, son las de la Alianza Atlántica, no las de la Unión Europea. La Unión Europea no nos defiende, la que nos defiende es la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Te has escapado? No, pero te has escapado de la segunda parte de la pregunta que no te voy a dejar escaparte, que es la de las familias. Hoy, por cierto, es el Día de la Mujer Trabajadora y chapó a todas las mujeres que trabajan en las Fuerzas Armadas y felicidades, porque si es heroico ser miembro de las Fuerzas Armadas en la sociedad, en este mundo en el que vivimos, ser madre y militar en el ejército, pues es ya para... Claro, todo este flower power que tenemos aquí de teletrabajo, ¿no? ¿A qué hora se sale? No, es que me viene mal. Claro, esto pues es difícil, si no lo has vivido, no has mamado en una familia militar, yo creo que es difícil de entender, pero les juro que es así. Y que el sacrificio que hacen no solo los hombres y mujeres que están en el ejército, sino las familias que están detrás. Y me gustaría que dedicases, Fernando, también, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo con hijos con problemas? ¿Cómo con situaciones coges el petate y dices a Irak? Porque no hay duda, o sea que eso no hay duda. No, una de las personas que estaba destinada con Rubén y conmigo esta mañana me recordaba esta mañana que una vez debí decir que la milicia no es una profesión, es una forma de vida. Pues eso, supongo que es por eso. Pero más que la dificultad del despliegue, que puede haberla habido o que la hay, más que el sacrificio, a mí me gustaría reivindicar los otros aspectos, los aspectos relacionados con los emolumentos y los aspectos relacionados con el respeto. A mí me gustaría, y hay algún capítulo en el que enuncio el tema o lo trato con un poquito de detalle, los ejércitos españoles, las Fuerzas Armadas españolas no han aceptado todavía intrínsecamente su propia profesionalización. Nosotros siempre hemos contado con profesionales oficiales, los oficiales han sido profesionales siempre, o desde que los ejércitos son ejércitos, los suboficiales la mayor parte de las ocasiones también, pero la tropa no era profesional. No era profesional porque nosotros mismos nos habíamos imbuido de la necesidad de tener un ejército nacional, un ejército de recluta obligatoria, pensando en hacer tabla rasa
y en tirar un poco de las enseñanzas que nos venían de la Revolución Francesa, que es lo que impulsa esto, aunque en España ya se había iniciado anteriormente a raíz de la llegada de Felipe V, de Felipe de Borbón, como rey a España, o sea, a principios del siglo XVIII. Pero nosotros estábamos acostumbrados a una cosa. De repente, en virtud de unos acuerdos entre el presidente Aznar y Jordi Pujol, se decide dejar en suspenso, porque está dejado en suspenso, no está anulado, el servicio militar obligatorio, y entonces nos convertimos de la noche a la mañana en un ejército profesional. Me refiero a que la tropa pasa a tener carácter profesional por aquella decisión tomada. Y lamentablemente, eso es una decisión que no ha venido sustentada ni en un incremento en el respeto que se les da, se les presta a los soldados, estoy refiriéndome a la tropa, ni en un aumento de sueldo. El aumento fue mínimo a principios de los 2000, del siglo XXI, perdón. Y no se ha dado ese paso. Y es por eso por lo que las familias, pues hombre, sufren bastante el impacto. Pero no ya de los despliegues. Yo creo que más que los despliegues, Juan, porque los despliegues son cosas limitadas, uno va y vuelve y bueno, pues ha causado un agujero importante, y esto los que han viajado conmigo a operaciones cuando estaba de jefe de Estado Mayor de la Defensa, yo se lo decía siempre, que había dos frentes, el frente que estaba allí y el frente que se había quedado con el niño que acaba de llegar a casa con los 4 suspensos, que los hay. Esos dos frentes pues son muy difíciles de compaginar si no se respeta profundamente al militar y a su familia. Y eso, lamentablemente, por mor del distanciamiento que hay entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, pues no lo hemos logrado. Desde luego, en tu libro contribuyes a... no sé si sabes que en el 95% de las páginas de tu libro aparece la palabra defensa. Probablemente no lo has mirado, yo sí. Nunca. Y bueno, pues ¿Sí? Está. Y son contadas las páginas en las que no está. Y realmente, claro, este concepto de defensa en la sociedad civil no ha llegado. No ha llegado, ni en muchos casos no se le espera. La sensación del estado del bienestar, de, bueno, esto está ganado, ¿no? De hecho, traigo una copia del BOE, por ejemplo, para que conozcan ustedes. ¿Cuánto crees que son las subvenciones para promover la cultura de defensa anual de este país? No me atrevería a poner una cifra. ¿Alguien pone alguna idea? ¿3 millones? ¿5 millones? 30.000 euros. 195.620 euros de presupuesto para apoyar desde el gobierno la cultura de defensa, ¿no? Hombre, pues en cualquier empresa mediana, el presupuesto de marketing, para que os hagáis una idea, es un 1% de la facturación. Pues de 10.000 millones, pues deberíais tener una cifra para cultura de defensa, porque la comunicación es relevante, ¿no? Otro aspecto que quiero que cuentes, Fernando, es el Stratcom. Algo que trajiste de la OTAN, que lo implantaste aquí, y quiero que expliques, porque me parece que es muy interesante la parte de comunicación. Bueno, pues voy a empezar por la primera parte, por la de la defensa. Yo creo que hacemos mal en decir que no está ni se le espera la cultura de defensa, aunque la verdad es que llevamos diciendo que vamos a hacer cultura de defensa desde que el mundo es mundo, no, pero desde que España es una democracia y tenemos un Ministerio de Defensa, y el avance ha sido, a mi modo de ver, muy pequeño, muy pequeño. Ahora, sí se le espera, es necesario, y yo creo que hay oportunidades como esta que nos están ocurriendo ahora. Gracias a Dios, esto nos ocurre lejos de nuestras fronteras, y si no nos dejamos nublar por las terribles imágenes de los telediarios y mantenemos la calma y tal, quizá pudiéramos sacar algún partido, algún provecho de la situación en Ucrania. Simplemente refiriéndonos a nuestra propia sociedad y simplemente haciendo que se despertara en nosotros la conciencia
de que tenemos necesidad de defendernos. Porque esto de dar por seguro la sociedad del bienestar, esto de dar por segura que como vivimos en una península y no nos ha invadido nadie hace 200 años, esto no nos va a ocurrir a nosotros, yo creo que es peligroso. Yo creo que es francamente peligroso. Decía Juan que dedicamos poco dinero a la cultura de defensa. Estoy completamente convencido de que es poco, pero además es que es poco y está mal orientado. He reclamado, y alguno de aquí en el público me ha oído decirlo, he reclamado muchas veces, la cultura de defensa no se puede hacer a nuestra edad. O sea, a nuestra edad, sobre todo a la mía, que soy el más mayor, a nuestra edad hay que dejarlo ya. En las universidades no se puede ir a contar lo que es un militar. Eso hay que contarlo en los colegios. Hay que contárselo a los niños de 6 y de 8 años. En las universidades ya es tarde. Ya el que quiere, quiere, y el que no quiere, no quiere. Y son personas, los universitarios, y supongo que al otro lado de la pantalla habrá alguno de esa edad, de ese rango de edad, que nos estará oyendo y dirá, pero este tío, ¿qué me dice? Pues que ya es tarde. Digo lo que pienso, lo pienso de verdad. Tengo una experiencia, bueno, tengo muchas, pero recuerdo una, cuando estábamos juntos, Alberto, una vez nuestro coronel, nosotros éramos tenientes coroneles, y nuestro coronel me mandó, como habíamos conseguido unas raciones de previsión para la ruta Quetzal, esto es verídico, lo juro, había que ir a darle una conferencia sobre las Fuerzas Armadas a los de la ruta Quetzal. Era justo el momento en el que acababan los americanos de invadir Irak. Entonces yo me planté delante de 400 o 500 críos de 18 o 20 años, o sea, o acabando el bachillerato o empezando la universidad, a explicarles las bondades de las Fuerzas Armadas. Y bueno, no había tomates y eso me salvó. Y llevaba de escoltas a mis 2 hijos. Yo jamás he entendido cómo se hicieron militares después, porque me cayó la del pulpo, o sea, pero la del pulpo, o sea, me llamaron de todo, desde imperialista, asesino, o sea, fue terrible. Y yo creo que es precisamente por eso, porque la cultura de defensa hay que hacerla cuando es oportuna, no cuando nos gusta a nosotros, cuando es oportuna. Seguramente ese dinero que ha dicho Juan es para pagar las dietas de que un alférez de navío o un teniente coronel vayan a una universidad a dar una clase sobre la necesidad de la defensa. Tarde, no sirve para nada. Hemos perdido ese dinero. Bueno, no lo hemos perdido, pero vamos, él conseguirá que alguien le pregunte, ¿y esa chapa de qué es? Que es el fundamento final de toda conferencia. Pero yo lo que reivindico es que la cultura de defensa tienen que darla los civiles, no los militares. Si la damos los militares, somos un hecho anecdótico. Vamos allí, quedamos muy bien, viene el crío al acabar la conferencia y yo es que tengo un hermano que es paracaidista, ¡ay, pues yo también! Y tal, y nos cruzamos 2 abrazos y la tarjeta de visita. No sirve para nada. Lo que hay que hacer es que los profesores, no los militares, los profesores, den clase sobre defensa nacional. Y hablen de la bondad de tener un ejército que te defiende. Hace 10 minutos, 10 minutos cuando hemos empezado, me ha ocurrido algo que no me ocurría desde Estados Unidos. Estoy enrollando como una persiana, pero es que me veo en la obligación de contároslo porque ha sido muy aleccionador. Venía de hacer por teléfono una entrevista con el Diario de Cataluña. Y había quedado con el fotógrafo en la puerta del Teatro Real para hacerme una foto. Y entonces ha venido un señor con barba, ha venido, me ha hecho una foto y tal, y se ha despedido de mí. Un señor que se llama David, que le voy a mandar el libro dedicado. Y entonces al despedirse me ha dicho, lo juro, muchas gracias por lo que hacen por nosotros. Yo he tardado en reaccionar, o sea, me he quedado cortado. De hecho, no he conseguido articular palabra después de eso. Le he dicho adiós y me he dado la vuelta. Y en el fondo, eso es lo que de alguna forma hemos perdido. Hemos perdido que la sociedad española se dé cuenta de que realmente los militares están haciendo todos los días algo por ellos y que no hace falta que hagan operaciones de mantenimiento de la paz, porque hacen la operación de mantenimiento de la paz de haberse alistado a las Fuerzas Armadas. Tranquilo. Stratcom. Stratcom.
Cuando llegué de jefe de Estado Mayor de la Defensa, yo venía directamente de la OTAN y venía de haber pasado los años que transcurren entre 2014, invasión de Crimea, y 2017, revisando mensualmente planes de comunicación estratégica, que es lo que significa ese acrónimo que ha usado Juan. Planes de comunicación estratégica. Los planes de comunicación estratégica no son planes de comunicación al uso, son planes en los que una persona o una entidad, en este caso el Estado Mayor de la Defensa, trata de influir en los demás, en la audiencia, para convencerle de la bondad de sus objetivos. Y entonces, todo lo recordará muy bien Rubén, todos los meses nos reuníamos, jefe de gabinete, conmigo y con el que llevaba con el que llevaba la sección de comunicación estratégica para decidir hacia dónde orientamos. Ahí es donde surgen lemas tan apasionantes como menciono en el libro y ahora se me ha ido, el que inventamos cuando fuimos al Día de las Fuerzas Armadas, la defensa, ¿cómo era? Había un lema, había una especie de eslogan publicitario. Pues todo esto lo que trataba era de convencer, no de informar, de convencer. La comunicación estratégica es necesaria y está muy mal vista. Está muy mal vista. Si recordáis, en el año 18, finales de 18, quizá verano del 19, hubo varias noticias de prensa diciendo que el Estado Mayor de la Defensa vigilaba los medios de comunicación para saber cuáles eran los proclives a la causa y los que no. Eso era falso de toda falsedad. Lo único que tratábamos de hacer nosotros era saber quiénes replicaban nuestras noticias. No es que estuviéramos intentando imponerles sus noticias, sino que intentábamos eso. Bueno, pues eso es lo que la comunicación estratégica lleva. Eso es muy difícil en la España actual, porque siempre hay alguien que cree que estamos intentando ingerirnos en su sistema de vida, en su forma de hacer las cosas, o que beneficiamos a unos medios de comunicación en contra de los otros, cuando eso nunca ha sido el caso. Bueno, pues eso el Stratcom, la comunicación estratégica, es algo que a mí me parece fundamental, que a mí me parece que no hemos hecho nunca mucho caso y que por eso está relacionado directamente con la cultura de defensa. O con la falta de. Me quedan 2 minutos para dar paso al público y creo que hay que poner encima de la mesa la situación de Rusia. En tu libro escribes los 8 riesgos. Tu libro, como bien dices, otro disclaimer, está escrito, terminado, doy fe, en septiembre del año pasado. El 21 de diciembre se aprueba la estrategia de seguridad nacional, la nueva, que no incorpora a Rusia. Bueno, ahora les leo lo que dice de Rusia. Pero, Fernando, en tu libro, la verdad que lo ponías el segundo riesgo, ¿no? Primero, las del sur, las que venían por el sur, frontera sur, y el riesgo de que entre Marruecos y Argelia pues surja bueno, pues una posición diferente a la que estamos viendo. Rusia el segundo, luego hablabas de Oriente Medio, Libia, Irak, Siria, China, Irán, Corea del Norte, armas de destrucción masiva, riesgos de espacios comunes globales, incluido Gibraltar, Afganistán y Malí, Senegal y Mauritania, por ese orden. Esas son las amenazas que veías. Les digo el texto de la Estrategia de Defensa Nacional, de Seguridad Nacional publicada en diciembre del 21. Dice, en el flanco oriental, la posición cada vez más asertiva de Rusia ha tensionado las relaciones con la Unión Europea, que además ha constatado el desafío que suponen algunas de las acciones procedentes de este país, tanto militares como híbridas. España seguirá apostando por mantener el diálogo con Rusia, a pesar de las dificultades, sobre la premisa del respeto al derecho internacional, la defensa de la soberanía, la integridad territorial de los Estados y el respeto a los derechos humanos en su acción exterior. Fernando. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Aquí ya entramos en algo que es ciencia ficción. Yo soy muy malo haciendo pronósticos y me da bastante reparo hacerlos.
Yo perdí contacto con la Alianza Atlántica en enero del año 20, por lo cual llevo 2 años completamente, o sea, lo único que tengo es la misma información que tenemos cualquiera de nosotros viendo la televisión. Lo que sí que siempre he querido es que Rusia era una amenaza, siempre. Y sobre todo a raíz de la invasión de Crimea. Y sobre todo a raíz de ver, porque eso los hemos visto, los camiones pasando combustible y pasando munición y pasando especialistas a través de la frontera del Donbass, entrando hacia Luhansk y hacia Donetsk. Esto ocurría en 2014, ocurría en 2015 y supongo que sigue ocurriendo, vamos, estoy convencido de que sigue ocurriendo hoy. Luego, para mí, siempre Rusia ha sido una amenaza y así lo he tratado de plasmar en el libro, que como dice Juan, lo deja bastante claro. Lo único que hicimos nosotros por el lado español fue tratar de evitar a toda costa que al volcar la Alianza Atlántica todo el esfuerzo hacia el este se olvidara del flanco sur. Y eso gracias a un número importante de embajadores de España, representantes permanentes en la Alianza Atlántica y de los militares que colaboraban con ellos, se consiguió. De tal forma que, como dice Juan, yo mantenía como amenaza 1 la existente, que es el sur, y dejaba como amenaza posible la del este, que ahora lamentablemente ha pasado a ser tan real o más real que la anterior. ¿Qué va a ocurrir? Yo creo, y esto cada uno puede tener una opinión, yo creo que Rusia no puede sostener el esfuerzo bélico que está haciendo más allá de 6 semanas, 8 semanas o 10 semanas. Creo que si la Unión Europea, si la comunidad internacional, sobre todo la occidental, mantiene un pulso fuerte, unas medidas coercitivas, unas sanciones, no como hizo cuando Crimea, donde nos reblandecimos a los 3 meses. Si mantiene el pulso, le será muy difícil al gobierno ruso mantener el esfuerzo más allá de esos 6 meses. Y yo lo que creo es que Vladimir Putin está buscando una posición de fuerza sobre la que negociar. Del mismo modo que creo que todo lo que es más allá del Dnieper tiene muy pocas posibilidades de volver al lado ucraniano, volver a ser parte de Kiev, de la órbita de Kiev. También digo que no creo que ningún militar ruso se vaya a embarcar en un combate urbano como el que sería ocupar la ciudad de Kiev con 3 millones de habitantes o 2.800.000 habitantes, que me parece una verdadera locura. Me parece que ningún militar en su sano juicio puede pretender hacer esa operación, y yo estoy convencido de que los militares rusos profesionales son y han aprendido mucho y saben mucho. Luego, dudo mucho que ese sea el intento. Dudo mucho que el intento sea ocupar Kiev. Adquirir una posición de privilegio, seguro. Doy fe, vamos, por la poquísima experiencia que tengo, pero en el viaje del curso de Defensa Nacional, que yo creo que en comunicación estratégica y en comunicación, en cultura de defensa, ese curso tenía que ser obligatorio para todos los ciudadanos. No, de verdad, es que creo que son 3 meses de estudio. Es que a mí me dieron a estudiar la estrategia de seguridad nacional rusa y la americana, y me dijeron, analiza qué impacto tiene esto en la seguridad española. Bueno, tú eres un empresario, estás allí, eres un pipiolo porque no tienes ni idea de lo que... Pero empiezas a leer, empiezas a profundizar, un libro te lleva a otro libro, empiezas a... Joder, pues resulta que acabas... Bueno, comentaba que el viaje de fin del curso nos llevaron a Riga, a Letonia. Y estuvimos viendo a las Fuerzas Armadas allí, las españolas, que tú lo has contado muy rápido, pero allí hay 500 familias que viven por Extremadura, que ahora mismo están así, pensando que tienen a sus padres, a sus madres, a sus hermanos en Adazi, ¿no? En la base, ¿no? Estuvimos con el Ministerio de Defensa letón. ¿Sabéis lo que hacen los fines de semana los letones? Los sábados no van a ver los partidos de sus hijos, se organizan en collas o en peñas, en grupos, que van a ser
la resistencia. Ellos creen que en Riga los tanques entran en 4 días, pero dicen, una cosa es que entren y otra cosa es cómo van a vivir aquí. Se dedican los fines de semana a programar dónde ponen los zulos con las armas, los cócteles Molotov, la gasolina, dónde les van a hacer las emboscadas. No es que es cultura de defensa, es que el pueblo está, claro, os imagináis lo que es vivir allí. Y te ven a ti con una tranquilidad y decir, y vosotros en España, grupos así para preparar pues mira, no. Y bueno, ellos son país OTAN, yo creo que es un escenario que creo que no se va a producir. Esperemos que no, porque las consecuencias serían otras. Disculpad el retraso, pero tenemos tiempo para alguna pregunta. He visto aquella mano primero. Me bajo la mascarilla. Fernando, muchas gracias por la... No sé si se me oye. Sí. Vale. Muchas gracias por la explicación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas de la necesidad de cultura de defensa. Hay un punto que no has tocado y me gustaría también que dieras un poquito tu opinión. La cultura de defensa, una cosa es cultura de defensa en el conjunto de la sociedad, pero hay partes de la sociedad que en principio deberíamos ser capaces de sensibilizar mejor, y me estoy refiriendo más a los inversores. Es decir, en un momento en el que, y quizás son de las cosas que ahora van a cambiar, pero con todos los criterios de inversiones sostenibles, ESG, etcétera, invertir en armamento, en empresas armamentísticas, en empresas que estuvieran fabricando equipamiento, era un no. Es decir, era como, en términos de lo que supone pues, para cualquier entidad financiera, unos costes de capital enormes, etcétera. Es decir, ¿qué opinión te merece eso? Porque eso también hace daño. Es decir, sin industria armamentística no podemos tener esa cultura. Es una derivada. Creo que es primero de nada, muchas gracias, pero creo que es una derivada de lo anterior. O sea, lamentablemente para nosotros esto no afecta solo a las Fuerzas Armadas. La falta de cultura de defensa o la falta de conciencia de defensa, que lo defiendo en el libro, la falta de conciencia de que necesitamos defendernos afecta a las Fuerzas Armadas y afecta a la industria de defensa. La industria de defensa tiene mala prensa. Es sorprendente, pero tiene mala prensa, cuando precisamente debería darnos una soberanía, debería darnos una brecha tecnológica con respecto al entorno que no está en ningún modo reconocida. Es más, es que es muy difícil que los militares nos acerquemos a la industria de defensa porque inmediatamente se disparan las alarmas. Es muy difícil y nadie entiende que haya necesidad de hacer foros. Y Juan lo sabe, yo intenté hacer foros con las industrias, por lo menos con las de defensa, desde el Estado Mayor de la Defensa, con las industrias de defensa, para contarles cuáles eran nuestros planes. Es que si no, ¿cómo demonios vamos a hacer que Indra sepa qué armamento queremos desarrollar? ¿Cómo hablamos de mini UAVs si nadie les dice cuántos necesitamos y de qué tamaño? Entonces, todo esto se mantiene bajo una opacidad que es muy triste. El CSDEN, que ha mencionado Juan en un par de ocasiones, trata de hacer esto. Pero el problema es que el curso de Defensa Nacional es un esfuerzo tremendo. No el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional no cuenta con personal, con aulas, con todo para dar un curso detrás de otro, que como Juan dice, es lo que había que hacer. Lo que había que hacer es, nosotros pusimos, donde había 2 cursos al año, pusimos 3. Pero la idea sería que hubiera uno prácticamente constante. Y eso no se puede hacer porque no es fácil de sustentar, de soportar. Pero efectivamente la idea era meter empresarios. Creo que en cada curso había 2, 3 empresarios. Y bueno, con grandes peleas para ver quién iba y tal y quién no iba. Habría que ponerlos online y ponerlo híbrido. Para tu información, Jaime, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos incluye entre la guerra económica, entre sus objetivos estratégicos, o sea, esto que está pasando ahora no está improvisado. Y en cuanto a incentivo a la industria, fíjate, cambiaron el impuesto de sociedades del 35 al 21% para todas las empresas de tecnología que se instalasen en Estados Unidos. Tecnología militar, sin tapujos. O sea,
tú te vas a Estados Unidos, que yo lo reflejaba en el curso como un riesgo para España. Digo, se nos van empresas españolas, se nos va el talento allí. Y Francia, 3/4 de lo mismo. Francia tiene la guerra económica, metida. Francia tiene una estructura de apoyo a su propia industria de defensa nacional que a nosotros nos haría sonrojarnos. Entre otras cosas porque probablemente fuera ilegal. O sea, en España, si nosotros tratásemos de defender la industria de defensa con el ahínco con el que lo hacen Alemania o Francia, probablemente dormiríamos en Alcalá Meco. Sí. Fernando. Sí, buenas tardes y muchas gracias. Un tema que surge con todo esto de Rusia es la amenaza nuclear, ¿no? Y hace unos meses se publicó que en Estados Unidos, en la toma del Capitolio, el general jefe del Pentágono llamó por su cuenta al chino y le dijo que no se preocupase, le llamó 2 veces y le dijo que no se preocupase, que no iba a haber ninguna acción nuclear. Esto se ha publicado en el periódico. Y reunió a su Estado Mayor en el Pentágono y les dijo que si había una orden de utilizar un arma nuclear, independientemente de lo que dijese el protocolo, él era el que tenía la última palabra, ¿no? A pesar de lo que dijeran los procedimientos, ¿no? Eso enfadó bastante al Partido Republicano y este señor, no me acuerdo el nombre, a pesar de que lo había nombrado Trump, le mantuvo Biden en su puesto, ¿no? Mi pregunta es, en una situación de este tipo, cuando está la amenaza nuclear, claro, el que da la orden puede ser Putin, ¿no? Pero al final no es el que aprieta el botón, ¿no? Habrá una cadena, imagino, en todo eso. Entonces, quiero decir, ¿cómo es de fácil o de difícil en la práctica que pueda ocurrir una cosa así? Bueno, pues ahí tenemos un problema. Y es que no puedo contestar. No puedo contestar. A ver, parar las cámaras. No puedo contestar. Es totalmente cierto, porque como bien sabes, nosotros desde hace muchísimo tiempo renunciamos a esto, por lo cual los planes de defensa nucleares de la Alianza Atlántica, para entrar en la caja, porque era una caja de Faraday en la que se discutía de estos, cuando yo estaba de segundo comandante en Brunssum, tenía que entrar después de haber jurado por la vida de mis hijos y nietos, que no podría. O sea que no. Entiendo que hay un procedimiento. Me extraña que el general Milley, que es del que hablas, el chairman de la Junta de Jefes de Estado Mayor, me extraña que dijera eso porque es un hombre muy sensato. Pero bueno, todo puede ocurrir. Ahora, yo lo que creo es que los dos bloques, y hay que recordar que en un bloque está China, está India, está Pakistán, hay más gente, está Corea del Norte, hay más países que Rusia, pero yo estoy convencido que Rusia es perfectamente consciente de lo que implicaría apretar un botón que da lugar a la destrucción mutua asegurada de la que hablamos, o la que hablan los periódicos. Yo no veo eso como una cosa que puede ocurrir, y por eso creo que viendo un mapa de Ucrania hoy día no hay nada, absolutamente nada que haya ocurrido más al oeste de Kiev, o casi nada, y yo creo que es para evitar porque los errores ocurren, para evitar que pueda surgir un error de ese tipo y algo dispare las alarmas, y con las alarmas el botón maldito. No sé, hoy me ha dicho mi hijo que había leído que Putin va con un maletín con el este. Yo no lo sé, no lo he visto nunca, pero será algo que... Teníamos una pregunta aquí, otra allí, Jesús, y otra aquí. Con esto cerramos y Margarita me va a matar, pero como no os lo he dicho, que soy patrono de Foro de Foros, yo creo que en el patronato conseguiré una exención por el Te está mirando muy mal. Está mirando mal porque es que es... Hace bien. Sí, es... Bueno, muchas gracias, general. Ligando un poco con lo que estaba diciendo, mi pregunta mi consideración es, más allá de la amenaza, que ya nos amenaza Rusia, si la amenaza es Rusia o es Putin, si hay en el medio plazo, estratégicamente y militarmente, se considera, como también incluso en las negociaciones, entre comillas, que ha habido previas a la invasión, alguna forma de llegar a lo que había después de la caída del muro, ¿no?
si hay una élite que ya no solo Putin, sino que se está instalando también en la sociedad rusa lo que es volver a los bloques anteriores, ¿no? Bueno. Para contestar tengo que pedir el comodín del público porque insisto que mi conocimiento del día a día ruso se para en 2020, o sea, hace ya 2 años. Pero yo tengo la convicción de que no es Putin, que es Rusia. Yo tuve la oportunidad de visitar Moscú en 2 ocasiones y aquello, o sea, había un sentimiento de odio al occidental por lo que les habíamos hecho, que con sinceridad yo creo que si Putin desapareciera, habría un vice-Putin. Sí, al micrófono, por favor. Enhorabuena por el libro, mi general. Me gustaría que fuera un éxito de ventas, porque eso también, repercutiría en no solo sus bolsillos, lógicamente, sino en que mucha gente leería cosas muy interesantes sobre la cultura de defensa. No sé si se refería al eslogan "Nuestra misión, tu libertad". Eso es, ese es. Nuestra misión, tu libertad. Eso, bueno, alguno de ellos, alguna responsabilidad tienes tú. La blasfemia. Nuestra misión, tu libertad. La comparación de gasto de defensa, me gustaría hacer un apunte. No creo que esté muy bien que nos comparemos con Estados Unidos. Lo primero, porque hay una parte del público, de la opinión pública española, que siempre ve mal todo lo que viene de Estados Unidos. Segundo, claro, es el líder mundial, que se gaste 700.000 millones, no lo podemos poner en relación con nosotros, es un país mucho más grande, con otro PIB. ¿Por qué no lo comparamos? Por ejemplo, España ahora ocupa el puesto 14 en el PIB mundial, hace 15 años éramos el 7º, pero bueno, y descendiendo. El que nos precede es Australia, país más o menos similar, gasta exactamente el doble, 20.000 millones, con unas fuerzas armadas de 80.000 efectivos, frente a los 120.000 nuestros. Lo cual quiere decir que además cobrarán mucho más, estarán mejor vistos, tienen mejor material, en fin, pero bueno, era solo un apunte. Bueno. ¿No cree mi general que si hubiese uniformes en la calle, esto contribuiría a la cultura de defensa, en el sentido de que los militares ya no pueden ir de uniforme por la calle, no pueden acudir a su puesto de trabajo de uniforme? Entiendo los problemas que hubo en su día con ETA, además, luego con el terrorismo islamista. Y luego una pregunta que si quiere no me conteste, pero me gustaría que hiciera un análisis breve de la operación desde el punto de vista militar, que esto nadie se lo ha preguntado, que están haciendo los rusos, si es correcta. Quiero decir, un ataque directo a Kiev, pero además están atacando a Kharkov, pero además están distrayendo tropas desde el este por Mariupol, han entrado desde Crimea al este y al oeste, no han utilizado las tropas que tienen Transnistria. Bueno, todo el rollete. Gracias. Bueno, gracias a ti, Rubén. Bueno, pues efectivamente nuestra misión es tu libertad, ese fue un puntazo. Como cuento en mi libro, los Estados Unidos, tienes toda la razón, nos sirven como medida de comparación, porque cuando se le pregunta a los españoles, sobre todo a los más jóvenes, cuáles son los enemigos de España, 4 de cada 10 contestan que los Estados Unidos. 4 de cada 10. Eso está en el libro, ¿eh? Y no es un dato mío, no es algo que yo he hecho una encuesta en casa con mi hijo, no. Es un estudio sociológico hecho por el profesor Llera hace ya algunos años. Por lo cual, lo peor es que habrá ido en aumento. España es el único país que considera a un aliado su enemigo. Eso no lo he visto en ningún otro país del mundo. En ningún otro país. Australia es un país que podríamos perfectamente copiar. Y si no, Nueva Zelanda. Recuerdas perfectamente que yo decía, nosotros invertimos al año en defensa 10.000 millones aproximadamente, y yo decía el 2% del PIB serían aproximadamente unos 24.000 millones. Y yo decía que no necesitaba los 24.000, que con 16.000 me conformaba. Nunca me hicieron mucho caso, pero eso es lo que yo pedía, ¿vale? Los uniformes tienen que estar directamente emparentados con el respeto. O sea, es cierto
que antes había más uniformes, entonces llegó la ETA y hubo que prescindir de los uniformes. Llegaron órdenes prohibiéndolo taxativamente, porque la sangría era, como contaba Juan antes, pues cuando mi padre va de gobernador militar a Bilbao, a Vizcaya, aquello era prácticamente diario, o sea que era terrible. Pero yo creo que ahora no vuelven porque no hay respeto. O sea que hemos, quizá tuvimos un momento y lo perdimos. Habría que haber vuelto al uniforme. No nos dimos cuenta, no fuimos rápidos y no lo hemos hecho. Muy pocas veces se ve un militar de uniforme por la calle, y las veces que se le ve, normalmente pues se le mira raro. O sea, las miradas son raras, no facilita. Y con respecto a la operación, pues evidentemente yo no estoy en el Estado Mayor General ruso, no sé exactamente, pero a mí me parece que todo esto que se dice en el telediario, el spam fatal, se le está parando todo, los carros no tienen combustible, me temo que esto es un plan, y que el plan lo están llevando al milímetro, o casi al milímetro, porque ningún plan resiste el contacto con el enemigo, que es un aforismo militar muy viejo. Pero estoy casi convencido de que el planteamiento es el correcto, y el correcto es: envuelvo las fuerzas en el este porque de aquí no voy a volver a salir, y la acción sobre Kiev y en el sur, hacia Odessa, es para decir, y ahora nos sentamos a charlar un rato. Entiendo que eso es lo que piensa el Estado Mayor General del presidente Putin, pero no lo sé. Jesús, el micrófono, por favor. Creo que no había más preguntas, ¿no? Son Margarita Jesús. Sí. Hola. Muy, muy interesante. Además, le he conocido a través de los medios estos días. Se ha hecho usted bastante conocido en España. No, yo la verdad que he estado en Rusia en muchas ocasiones y me sorprende lo que está ocurriendo, pero no quiero hablar de Rusia. He estado allí por motivos laborales y tuve un concepto del moscovita y del ruso en general bastante favorable, y he tenido con ellos siempre una relación profesional sólida, que ahora se ha visto rota pues por lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos ahí una fábrica y estábamos muy contentos con la productividad y cómo se estaba funcionando, pero todo esto pues se ha caído, y a ver cuándo vuelve a la normalidad. Pero sí estoy preocupado por el flanco sur, ¿no? Que yo creo que es el que nos tiene que preocupar más a nosotros. ¿Qué probabilidad ve usted, mi general, de que Marruecos invada Ceuta y Melilla? ¿Qué capacidad tendríamos nosotros ante un ataque de ese tipo? Y si realmente este país, ante esa posibilidad, volvería pues a recuperar esa cultura militar que antaño tuvo y que ya no ha vuelto a tener por cuestiones políticas y sociales. Nada más, gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, es una respuesta complicada de dar, pero en el libro verás que intento abordar este tema. Primero, yo también tengo una opinión muy buena de los rusos. Entre otras cosas porque ellos nos avisaron de lo que nos iba a pasar en Afganistán, y nos avisaron muchas veces. Y he estado en reuniones con el embajador de España en Kabul y con rusos en las que en inglés hablábamos de estos temas. Yo tengo una magnífica opinión de los rusos, del militar ruso. Lo que también te digo de verdad es, con el Colegio de Defensa de la OTAN, en el año 2006 yo viajé por última vez a Moscú. Luego he tenido mucho contacto con rusos en la OTAN, porque os recuerdo que en la OTAN había una oficina de enlace, justo antes de Crimea había una oficina de enlace con un coronel que vivía en mi propio cuartel general, un coronel ruso que estaba allí, era vecino nuestro. Bueno, entonces pasemos al flanco sur. Como he dicho antes, yo siempre defendí en la OTAN que la amenaza venía del sur y el riesgo venía del este. Lamentablemente, también he dicho que no soy un buen profeta y la he vuelto a pifiar. Pero bueno, es lo que da. Esto con hacerme famoso verás la que se va a armar. Verás la que se va a armar. Me has preguntado si va a haber o podría haber una invasión. La respuesta a esa pregunta yo creo que es no, en los términos en los que la invasión la conocemos. Es decir, yo no veo
la posibilidad de carros de combate, por cierto, M1 Abrams, muy buenos, saliendo de sus posiciones en el Sáhara y subiendo hacia la línea Estopiñán de nuestros planes de defensa, camino de Melilla. Yo con sinceridad no lo veo, pero yo lo que veo es la guerra híbrida. Y demonios, si nos lo han enseñado ya, si sabemos cómo lo van a hacer, lo que tenemos que empezar a preparar son los planes de defensa de nuestro territorio nacional para defendernos de una amenaza híbrida. Y la amenaza híbrida es un peligro existente y presente. Clear and present danger, que decían en inglés. ¿Será ese el momento de recuperar la capacidad, la cultura de defensa? La habremos armado. Mejor sería que aprovecháramos este aldabonazo que nos han dado ahora en Rusia o en Ucrania, mejor dicho. Mejor sería que recuperáramos ahora esa cultura de defensa para estar listos cuando llegue el momento. Porque si no, como he dicho al principio, la cara del jefe de Estado Mayor de la Defensa, cuando sea incapaz de sostener la situación en un determinado lugar, la cara del presidente de gobierno, cuando sea incapaz de sostener la situación en una de las dos plazas de soberanía, va a ser de Órdago la Grande. Y puede ocurrir perfectamente porque la guerra híbrida es algo que se practica, que la hemos visto, que hemos visto las primaveras árabes, que la hemos visto pasar, que hemos visto la valla, que hemos visto la semana pasada cómo a los guardias civiles nuestros les atacaban, pero esos son ataques. O sea, eso no se improvisa, eso se prepara, se planea y se ejecuta. Demonio, tomémoslo en serio. La única posibilidad que nosotros tenemos de mantener la situación es tomarnos en serio que la seguridad es más que la defensa. La seguridad incluye a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluye a los diplomáticos, incluye un montón de cosas, incluye, entre otras cosas, hacer caso al sur. Es que nosotros, ¿cómo es posible que el gobierno marroquí mire con predilección a París y no a Francia? Esto lo he dicho en alguna de estas intervenciones. Y no a Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué hemos dejado que nuestro vecino caiga en la órbita francófona? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no entendemos? Es como si dejásemos que Portugal se hiciera aliado de Italia. No sé, es un contradios. Pero eso nosotros no entendemos al marroquí. Si le preguntas a cualquier militar español, pregúntale cuántas maniobras ha hecho con los marroquíes. A lo largo de 47 años, 0. Ni una sola vez he hecho maniobras con un soldado marroquí. He tenido la oportunidad de mandarlos cuando estaban en Kosovo con nosotros desplegados, pero jamás he hecho maniobras con un soldado marroquí. Las maniobras, los ejercicios, las colaboraciones, los intercambios sirven para establecer medidas de confianza. Tenemos que seguir mandando oficiales nuestros a hacer el curso de Estado Mayor en Marruecos. Tenemos que traer oficiales marroquíes a hacer el curso de Estado Mayor en España. Esas cosas son necesarias. Hay que intercambiar procedimientos con ellos, hay que hablarse con ellos. Y lamentablemente para nosotros, pues, nos miramos siempre en otra dirección. ¿Qué es una guerra híbrida? La guerra híbrida es algo que ha existido desde toda la vida. La guerra híbrida es la que hicieron en Troya cuando se metieron dentro de un caballo y se lo regalaron a los troyanos. Claro, es que hablamos de términos que son raros. La guerra híbrida es cualquier guerra que además de lo que es el propio carro de combate, el fusil, el cartucho que dispara y te hace un agujero, te impide actuar. Es decir, la guerra híbrida es, por ejemplo, lo que han hecho los rusos, suprimir las defensas antiaéreas ucranianas y a continuación, sin que los aparatos hubieran podido despegar, machacar la aviación ucraniana. Guerra híbrida es meter soldados, hombrecitos verdes, le llamaron, en Crimea y subvertir el orden. Y de repente te encontrabas que en los cruces de carretera de Crimea y de Sebastopol había unos hombrecitos verdes
que nadie los tenía controlados, nadie sabía si eran policías, parapolicías, amigos de los policías o paramilitares. Bueno, pues eran Spetsnaz de los rusos que habían infiltrado para crear el caos y subvertir el orden y comerse Crimea como se la comieron. Eso es parte de la guerra híbrida. Parte de la guerra híbrida es hacer una intifada en un barrio fronterizo. Yo voy metiendo gente que va saltando la valla y cuando yo diga, el barrio este se levanta en armas contra el poder establecido contra el comisario de policía, Gutiérrez, que acaba de llegar destinado a Melilla. Esas cosas, eso es parte de la guerra híbrida. Y la guerra híbrida, lamentablemente para nosotros, está totalmente a la orden del día. Me van a cascar la del a mí, mientras no sea a mí. Termino, Fernando. Mi general, como sabes, mi padre estuvo 15 años en el Sáhara, hablando del sur, y en las bodas de oro nos leyó un discurso a los hijos, nueras, nietos, todos allí, y parte del texto era el siguiente. Dice: el sargento Mohamed del grupo nómada, capitán La Gándara, vino al Gómez-Ulla, el hospital militar, en una ocasión a una intervención quirúrgica. A todo el mundo preguntaba por el capitán Aceituno y nadie le daba noticias sobre nosotros, a pesar de que en su criterio yo era una persona muy importante. Por fin nos encontró en la cafetería del Corte Inglés y nos dijo muy serio: ¿te acuerdas, mi capitán, del día que estuviste en Wat Aufarrit? Está al este de Villa Cisneros, en Mijaima. Y mi padre le dice: pues no recuerdo, Mohamed. Dice, él muy ceremonioso le contestó con brillo en sus ojos. Y le dijo: allí, mi capitán, siguen tus huellas. A la hora de... Así es. A la hora de valorar los valores, yo creo que la huella, yo creo que, Fernando, es la clave. Y la tuya yo creo que es sólida, es una huella que se ve claramente. Una es la que pisas, la que dejas, y otra es la que has dejado aquí. Y te agradecemos muchísimo el haber estado aquí con nosotros. Gracias. Gracias a ti.